Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Si eres nuevo, te doy una súper bienvenida y espero que te quedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un poco intrigante y que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las celebridades turcas. Vamos a desentrañar el secreto revelado que rodea a la pareja estrella de la televisión turca, Özge Gürel y Serkan Ayolu. Y por supuesto vamos a tocar el tema de la sombra del seguimiento, esa especie de vigilancia que a veces sufren las figuras públicas. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y, por qué no, un poco de diversión. Este es el lugar perfecto para enterarte de todo lo que necesitas saber sobre tus actores turcos favoritos. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Prometo que no te arrepentirás. Bien, ahora sí, vamos al grano. Özge Gürel, conocida por sus papeles en series como Dolunay y Serkan Ayolu, que también ha conquistado corazones en producciones como Kiraz Mevsimi y Alka, son una de las parejas más queridas y admiradas en Turquía y en el mundo. Su relación ha sido seguida con fervor por fans y medios de comunicación, y con razón. Son guapos, talentosos y aparentemente muy enamorados. Pero detrás de las románticas fotos en Instagram y las declaraciones públicas de amor, a veces se esconde una realidad más compleja. El secreto revelado, al que me refiero, en realidad no es un secreto en el sentido estricto de la palabra, sino más bien una serie de eventos y rumores que han circulado sobre la pareja. Nos vamos a sumergir en su relación, desde cómo se conocieron y enamoraron en el set de Kiraz Mevsimi, hasta los altibajos que han enfrentado a lo largo de los años. Vamos a hablar de sus proyectos profesionales, de cómo han evolucionado sus carreras y de cómo eso ha afectado su relación. Y por supuesto, vamos a analizar el impacto del seguimiento mediático en sus vidas. Como les decía, la relación de Özge y Serkan comenzó en el set de Kiraz Mevsimi, una serie romántica que paradójicamente también plantó las semillas de su propio romance en la vida real. Imagínense dos jóvenes actores trabajando juntos, pasando horas y horas en el set, compartiendo experiencias, risas y eventualmente sentimientos. Es una historia digna de una novela, ¿verdad? La química entre ellos era palpable, y pronto se corrió la voz de que su relación era algo más que profesional. Para aquellos que no estén familiarizados con Kiraz Mevsimi, esta serie, conocida internacionalmente como Cherry Season, fue un fenómeno en su momento. Contaba la historia de Öykü, una joven aspirante a diseñadora de moda que se enamora perdidamente de Mete, el hermano de su mejor amiga. Sin embargo, el destino, y un cúmulo de malentendidos, la lleva a enamorarse de Ayaz, interpretado por Serkan Ayolu, el mejor amigo de Mete. Özge Gürel, por su parte, interpretaba a Öykü, la protagonista principal. La trama, llena de enredos, amoríos y situaciones cómicas, conquistó al público turco e internacional, y la química entre Özge y Serkan fue, sin duda, uno de los mayores atractivos de la serie. Las largas jornadas de rodaje, las escenas románticas y la convivencia constante crearon un ambiente propicio para que la chispa del amor floreciera. Los fans, que adoraban la pareja en la ficción, no tardaron en notar la conexión especial que existía entre Özge y Serkan fuera de la pantalla. Se filtraron fotos y vídeos de ellos juntos en eventos, cenas y salidas informales, alimentando los rumores de un romance. Y así fue. Los rumores se confirmaron, y Özge y Serkan empezaron a aparecer juntos en eventos, a compartir fotos en redes sociales y a demostrar abiertamente su amor. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Celebraron su noviazgo, esperaron ansiosamente una boda y se alegraron con cada nueva muestra de afecto. La pareja se convirtió en sinónimo de amor y de estabilidad en el mundo de las celebridades, algo que no siempre es fácil de encontrar. La popularidad de la pareja creció exponencialmente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de muestras de cariño. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, compartiendo fotos, vídeos y noticias sobre su relación. Cada publicación en Instagram de Özge o Serkan era analizada al detalle, cada comentario era interpretado y cada gesto era celebrado. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, una prueba de que el amor verdadero existía, incluso en el competitivo y efímero mundo del entretenimiento. Pero como suele suceder con las figuras públicas, la felicidad no dura para siempre. Con el tiempo comenzaron a circular rumores sobre posibles crisis en la relación. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos y, en algunos casos, de supuestas infidelidades.
Por supuesto, estos rumores nunca fueron confirmados, pero no dejaron de generar especulaciones y preocupación entre los fans. Es importante entender que la vida de una celebridad, por más glamurosa que parezca, está llena de desafíos. La presión constante, la falta de privacidad y el escrutinio público pueden pasar factura, incluso a las relaciones más sólidas. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, a menudo recurren a rumores y especulaciones para generar interés, sin importar el daño que puedan causar. La vida personal de las celebridades se convierte en un espectáculo, y sus relaciones, en un tema de debate público. Aquí es donde entra en juego el tema del seguimiento. Ozge y Serkan, como cualquier celebridad, han sido víctimas del escrutinio constante de los medios de comunicación y de los paparazzi. Han sido fotografiados en momentos privados, sus declaraciones han sido analizadas con lupa y cada uno de sus movimientos ha sido interpretado y reinterpretado. Y lamentablemente esta exposición constante a veces traspasa los límites de lo aceptable. El seguimiento en este contexto se manifiesta de diferentes formas. Desde la presencia constante de paparazzi que persiguen a la pareja en busca de una exclusiva, hasta los comentarios malintencionados en redes sociales y las noticias sensacionalistas que buscan generar clics a costa de la privacidad de los famosos. Los paparazzi, con sus cámaras y sus objetivos, se convierten en una sombra constante, acechando en cada esquina, esperando el momento perfecto para capturar una imagen comprometedora. Las redes sociales, por su parte, se convierten en un campo de batalla, donde los trolls y los haters aprovechan el anonimato para lanzar comentarios crueles y destructivos. Las noticias sensacionalistas, a menudo basadas en rumores infundados, alimentan la especulación y la desinformación, creando un ambiente de incertidumbre y tensión. Incluso en algunos casos, el seguimiento puede llegar a ser más invasivo, con intentos de acceder a información personal o de interferir en sus vidas cotidianas. Esto puede incluir el acoso o el hostigamiento, y en casos extremos, incluso amenazas. La privacidad se convierte en un bien escaso, y la seguridad personal, en una preocupación constante. Es importante destacar que este seguimiento no es exclusivo de Ozge y Serkan. Es algo que sufren muchas celebridades en todo el mundo. Actores, cantantes, deportistas, influencers, todos están expuestos al escrutinio público, y todos deben lidiar con las consecuencias. La fama, aunque deseada por muchos, tiene un precio muy alto, la pérdida de la privacidad. Y aunque en muchos casos los famosos están de acuerdo con este tipo de exposición como parte del trabajo, no siempre es fácil de lidiar. Imaginen vivir con la sensación constante de ser observados, de que cada uno de sus movimientos es analizado por miles o incluso millones de personas. La presión, la ansiedad y el estrés pueden ser muy altos. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de responder a las expectativas de los fans y de lidiar con las críticas constantes puede ser abrumadora. Volviendo a Ozge y Serkan, afortunadamente han logrado mantener una relación sólida y, hasta donde sabemos, feliz. A pesar de los rumores, de las especulaciones y del constante seguimiento, han demostrado ser una pareja fuerte y unida. Han sabido proteger su privacidad y, al mismo tiempo, mantener una relación cercana con sus fans. ¿Cómo lo han logrado? Probablemente con mucha comunicación, respeto y, sobre todo, con un gran amor. Han aprendido a priorizar su relación, a no dejarse influenciar por las opiniones externas y a mantener la calma ante las adversidades. Han sabido apoyarse mutuamente, a compartir sus alegrías y a superar juntos los momentos difíciles. También es importante que han aprendido a lidiar con el escrutinio público, a no prestar atención a los comentarios malintencionados y a enfocarse en lo que realmente importa, su relación y sus proyectos profesionales. Han aprendido a proteger su intimidad, a establecer límites y a rodearse de personas de confianza. Han optado por no alimentar los rumores, por no responder a las provocaciones y por centrarse en su propia felicidad. Y hablando de proyectos, ¿qué han estado haciendo Ozge y Serkan últimamente? Ozge, por su parte, sigue cosechando éxitos en su carrera como actriz. Después del éxito de Kiraz Mepsimi y Dolunay, ha participado en otras series y películas, demostrando su versatilidad y su talento. Ha asumido roles muy diferentes, desde personajes románticos hasta personajes dramáticos, y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Su participación en Mr. Round, junto a Can Yaman, fue otro gran éxito, aunque la serie no tuvo la longevidad esperada. En la actualidad, Ozge se mantiene activa en el mundo del espectáculo, eligiendo cuidadosamente sus proyectos y demostrando su compromiso con su profesión.
Serkan también ha continuado trabajando sin descanso, interpretando papeles variados y demostrando su capacidad para reinventarse. Después de Kiraz Mepsimi, participó en otras series, como Ayatnak, Boru y Kuzgun, mostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Su participación en Alka, donde interpretó a un detective, demostró su habilidad para el drama y la acción. En la actualidad, Serkan sigue trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, manteniendo su relevancia en la industria del entretenimiento turco. Ambos se mantienen activos en redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional con sus fans. Aunque son cautelosos con lo que comparten, suelen publicar fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos de ocio y de sus proyectos profesionales. Esta interacción con sus fans les permite mantener una conexión cercana, compartir su día a día y agradecer el apoyo que reciben. También es importante destacar que a pesar de la intensa atención mediática, Özge y Serkan han sabido mantener una vida relativamente normal. Han sido fotografiados paseando por la calle, haciendo compras, yendo a eventos y demostrando, con su comportamiento, que son personas comunes y corrientes, a pesar de ser estrellas. Esta actitud cercana y humilde ha sido muy valorada por sus fans, que aprecian su autenticidad y su capacidad para mantenerse con los pies en la tierra. En resumen, la clave del éxito de Özge y Serkan, tanto a nivel personal como profesional, reside en su capacidad para adaptarse a las circunstancias, para mantener la calma ante la adversidad y para priorizar su felicidad. Han sabido construir una relación sólida, basada en el amor, el respeto y la comunicación. Han aprendido a lidiar con la fama y la atención mediática, a proteger su privacidad y a mantener una vida relativamente normal. Y sobre todo han demostrado que el amor verdadero puede sobrevivir al escrutinio público y que la felicidad es posible, incluso en el competitivo y efímero mundo del entretenimiento. Y ahora, ¿qué podemos esperar del futuro de Özge Gürel y Serkan Ayolu? Pues bien, es imposible saberlo con certeza. Lo único seguro es que seguirán trabajando duro en sus carreras y que, si continúan juntos, seguirán enamorados. Los fans, por supuesto, estarán pendientes de cada uno de sus movimientos, esperando ansiosamente la próxima noticia sobre la pareja. Pero lo más importante es que recordemos que son personas como nosotros, que merecen respeto y que tienen derecho a su privacidad. No seamos parte del problema. Tratemos de no caer en los chismes ni en las especulaciones. Disfrutemos de su trabajo, apoyemos sus proyectos y, sobre todo, respetemos su vida personal. Es fundamental, como espectadores, adoptar una postura crítica y responsable ante la información que consumimos. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, ni por los comentarios malintencionados en redes sociales. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de las personas, especialmente de las figuras públicas. En lugar de alimentar el morbo y la curiosidad malsana, debemos centrarnos en disfrutar de su trabajo, en apoyar sus proyectos y en respetar su privacidad. Debemos ser conscientes de que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas con sentimientos, con emociones y con una vida personal que merece ser protegida. En resumen, hemos analizado la relación de Özge Gürel y Serkan Ayolu, desde sus inicios en Kiraz Mepsimi, hasta los rumores y el seguimiento que han enfrentado a lo largo de los años. Hemos explorado los altibajos de su relación, su éxito profesional y la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Hemos descubierto que, a pesar de todo, han logrado mantener una relación estable y unida, demostrando que el amor verdadero puede sobrevivir al escrutinio público. Hemos reflexionado sobre el impacto del seguimiento mediático y sobre la importancia de proteger la privacidad de las celebridades. Hemos aprendido a adoptar una postura crítica y responsable ante la información que consumimos, y a respetar la vida personal de las figuras públicas. Hemos concluido que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo más importante es recordar que Özge y Serkan son personas como nosotros, que merecen respeto y que tienen derecho a su privacidad. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre Özge y Serkan, si les gusta la pareja y si creen que han sabido lidiar con el seguimiento mediático. Me encanta leer sus comentarios y responder sus preguntas. Y recuerden, si les gusta el chisme, el análisis y todo lo relacionado con las celebridades turcas, este es su canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.
No olviden darle like, compartir y suscribirse. Chao.